¿A qué nos referimos cuando hablamos de trauma? Pensamientos que nos parecen impensables, sentimientos que nos parecen intolerables, sensaciones corporales que no podemos sentir o acoger por completo, experiencias que no fuimos capaces de digerir del todo en el momento en que se produjeron, imágenes mentales que no queremos ver, esa parte oscura de nosotros mismos de la que huimos, la negatividad de la que tratamos de ocultarnos, el miedo, las dudas y las frustraciones que tratamos de encubrir, disfrazar u ocultar. Momento a momento podemos empezar a permitir que incluso los pensamientos más intensos y aterradores regresen a los brazos sanadores de la hora, al lugar al que realmente pertenecen, en la presencia de un amigo afectuoso, de un terapeuta habilidoso, de una gran montaña o del cielo, con la tierra ancestral que nos sostiene como un recién nacido. Podemos dejar que nuestras defensas se quiebren y entrar en contacto con nuestro dolor y nuestra angustia más profundas, arrastrándolos en una riada de curiosidad, conciencia y amor. Momento a momento, en el enorme espacio expandido de la meditación, podemos empezar a soportar lo insoportable, a tolerar lo intolerable, a respirar a través del más profundo sufrimiento. Lentamente y con atención plena podemos impregnar de luz el horror, inundar con nuestra bondad y amabilidad las regiones más oscuras, iluminar el inframundo, ahí donde habitan todas esas criaturas salvajes y temerosas. Una herida, un dolor, es un portal. No te matará si te giras hacia él, si le prestas atención. Hay muchos horrores en nuestro interior que nos empujan al límite mismo de la cordura, al umbral de nuestra propia mortalidad. Te sumergen en un dolor, en un desgarro tan insoportable, que parece que tu corazón no va a ser capaz de resistirlo ni un segundo más. Una rabia tan ardiente y volcánica que puede destruir o crear todo el cosmos. Pero momento a momento podemos ser capaces de tolerar lo intolerable, de aceptar lo inaceptable, de enamorarnos de nuestro enemigo interior, un enemigo que resultó no ser más que un inocente niño que gritaba y pataleaba para conseguir amor. No un enemigo, no un extraño, no algo externo a nosotros, sino una parte de ti mismo. En el núcleo central de tus más profundos traumas encontrarás un rostro similar al tuyo, devolviéndote la sonrisa. Descubrirás un valor y un poder que jamás imaginaste que tuvieses. Encontrarás la seguridad suprema, a Dios mismo, a quien habías recurrido con tus más hondas heridas, para que pudieses regresar a ti mismo y recuperaras tu integridad, tu plenitud, tu completitud. Tu trauma es un agujero negro que, si intentas escapar de él, te chupará la vida a ti y a todos los que te rodean. Pero el trauma también puede ser como Quasar, una asombrosa dínamo generadora de nueva vida, que se ve alimentada por la oscuridad y que emite más luz que 20 galaxias juntas. Luz a partir de la oscuridad, alegría y gozo a partir del dolor, oro a partir del fuego alquímico que todo lo transmuta. Ahora mismo puedes deshacerte de ese ideal del individuo calmado, indiferente, sereno y racional. Puedes dejar que la imagen del Buda de piedra perfectamente pacífico arda y se consuma en el fuego, pues no se trata más que de una terrible mentira.
Es muy sano y saludable sollozar, gritar, lamentarse, suspirar, reír histéricamente a carcajadas, temblar, sentir miedo, ira, una tristeza profunda, una alegría estática, así como toda clase de anhelos y deseos profundos e intensos. Dentro de cada uno de nosotros habita un Buda salvaje que es imposible domar. Cuanto más intentes suprimirlo, más fuerte y notorio se volverá. Cuanto más trates de arrinconarlo, de relegarlo, de hacer que parezca un loco, más iracundo, feroz y poderoso se volverá. Cuanto más corras tratando de huir de él, más correrá él detrás de ti. No lo derrotarás con palabras ingeniosas y filosofías sofisticadas. No puedes silenciarlo. No podrás escapar de él porque tan solo estarás tratando de escapar de ti mismo. En algún momento todos acabamos por tener que girarnos y dar la cara a este yo salvaje que llevamos dentro. Empezar a sentir curiosidad por nuestros sentimientos naturales, nuestros deseos e impulsos, tanto los placenteros como los dolorosos, tanto los livianos como los intensos. Comenzar a ofrecerles el gran presente de nuestra atención consciente, de nuestra respiración, brindarles nuestro amor y nuestra comprensión, un hogar permanente en nuestro interior, un espacio en el que puedan vagar y deambular libremente. Cuando hacemos las paces con nuestro lado salvaje, también podemos hacer las paces con el lado salvaje de los demás. Cuando dejamos de temer nuestros propios sentimientos, también dejamos de intentar controlar, en vano, los sentimientos de los demás y sentimos mucha más compasión por nuestros salvajes compañeros. Entonces sollozamos juntos, gritamos, nos lamentamos, suspiramos, nos reímos histéricamente a carcajadas, temblamos, sentimos miedo, ira, una tristeza profunda, una alegría extática, y toda clase de anhelos y deseos profundos e intensos, y por fin podemos celebrar todo esto como expresiones de la divinidad. En ocasiones el propio Buda lloró como un bebé, se sintió justo y razonablemente airado y enfurecido ante las injusticias y los abusos que veía en el mundo. Temió la muerte, pero permaneció firmemente anclado, sin miedo alguno, en el corazón mismo del temor y el miedo. Esa era la fuente del poder del Buda, un amor infinito e inquebrantable por el aspecto salvaje que todos llevamos dentro. Uno de los mayores equívocos consiste en creer que nunca tenemos que sentirnos molestos. Posiblemente aprendimos de nuestros padres, gurús espirituales, terapeutas, guías religiosos o maestros de autoayuda, que siempre hemos de mostrarnos pacíficos, tranquilos, calmados y centrados como ellos, que tenemos que estar relajados y equilibrados, ser sólidos, positivos y felices. Y por supuesto que siempre hemos de ser compasivos, amables, tolerantes, desinteresados, así como aceptarnos y amarnos profundamente los unos a los otros. La rabia o la ira siempre se nos mostró como una emoción negativa o destructiva, algo que debíamos aprender a trascender. Hermosos ideales, bonitos sueños, pero la realidad es que a veces a nuestro niño interior le importa un comino ser bueno, amable, cariñoso, compasivo, o incluso estar feliz. Y ni tan siquiera ha oído hablar nunca de la espiritualidad. Dentro de nosotros hay una parte hermosamente narcisista que a veces se siente herida, irritada, enfadada, asustada, disgustada. Una parte que se siente invisible, descuidada y falta de amor. Y cuando silenciamos a este yo interno, cuando lo reprimimos y lo asfixiamos, empieza a hervir desde lo más profundo del inconsciente, con una rabia ardiente y feroz. Es inocente
y si se encoleriza es únicamente para conseguir nuestro amor y nuestra atención. Pero claro, esto nadie nos lo enseña. Más bien nos enseñan a temer los sentimientos de rabia, a esconderlos para que ni nosotros ni el mundo puedan verlos en nuestros constantes intentos por mostrarnos como personas amables, buenas, felices y sumamente espirituales. Esta supresión y este rechazo de nuestros sentimientos más profundos es lo que origina todo el sufrimiento y la violencia que vemos en el mundo, y no los sentimientos en sí mismos, que no son más que energías naturales, inofensivas, que tan solo desean fluir en nuestro interior para alcanzar su resolución, y una vez hecho eso, dejarnos en paz. En su lucha por ser escuchada, en su intento por atraer nuestra atención, la ira de esa pequeña persona que ha quedado olvidada en nuestro interior empieza a agotar la energía de nuestra vida, dejándonos deprimidos, letárgicos, exhaustos, y haciendo que lo único que queramos sea escondernos de la vida. La rabia reprimida alimenta nuestras adicciones y compulsiones. Genera estrés, dolores crónicos y tensiones en el cuerpo. Agrava las enfermedades e incluso da lugar a impulsos suicidas y homicidas, que a su vez también reprimimos, negamos o intentamos silenciar. Y todo en un intento por mantener una imagen aceptable de nosotros mismos, de nuestro yo. Pero no podemos destruir ni eliminar a este pequeño ser que llevamos dentro. Lo único que hace es clamar por el amor que nunca recibió en la infancia. Cuanto más intentemos destruirlo, más intentará él destruirnos a nosotros. Lo que tememos y aquello contra lo que luchamos en nuestro propio interior tan solo se volverá más intenso y poderoso. Cuando dejamos de lado todos esos ideales creados por la mente y nos giramos para enfrentar nuestra verdad viviente, puede ponerse en marcha un gran proceso de sanación. Admitimos que no estamos llenos de amor, luz y dicha, como habíamos pretendido, sino de lucha y conflicto. Para el ego esta admisión es como la muerte, una terrible derrota para las fuerzas del miedo y la represión, pero un absoluto alivio para nuestro auténtico ser. Invitamos a toda esa rabia enterrada que aflora en la conciencia para de este modo poder confrontarla finalmente. Conectamos con este ser furioso que llevamos dentro. Por fin lo sostenemos en nuestros brazos, lo acogemos, dejamos que exista, que viva y se exprese de forma segura. Pregúntale qué necesita, cuál es su más profunda necesidad. Se siente desatendido, no amado, decepcionado, triste, olvidado. Se siente abandonado, abusado, arrinconado, inseguro. Esa rabia, ¿sobre qué vulnerabilidad concreta estaba tratando de llamar nuestra atención? Derramémonos sobre este precioso y pequeño ser de nuestro interior con una atención embelesada y llena de fascinación. Démosle un hogar y una voz, pues de ese modo dejará de controlarnos y por fin podremos ser su padre o su madre, pero no su esclavo. Cuando nos hacemos amigos de nuestra ira, cuando respiramos a través de ella, cuando la calmamos con nuestra afectuosa atención, puede surgir una gran alegría, la dicha de la verdadera intimidad con nosotros mismos. Y podemos descubrir una paz que no es lo opuesto a la ira, sino que se halla en su mismísimo centro. Es la paz que proviene del hecho de mantenernos cerca de nosotros mismos y celebrar todo lo que somos, incluido ese enorme poder que con tanta inteligencia emana para protegernos de cualquier daño, ya sea imaginario o real. La ira no es mala, no es un error, no es un signo de fracaso o debilidad. Es un precioso niño huérfano que llama a la puerta
del momento presente y que anhela que lo dejen entrar. Tu rabia, tu ira, tus dudas, tus penas y tus miedos no están equivocados, no son malos o poco evolucionados. Tampoco tienen nada que ver con un nivel bajo de vibración. No son negativos o poco espirituales. Todas estas palabras no son más que etiquetas y juicios elaborados por la mente. Pero el corazón no sabe nada de juicios ni de etiquetas. Antes de que aparezcan todas estas capas conceptuales, esta clase de sentimientos, no son más que energías solitarias y perdidas en nuestro interior que buscan nuestra aceptación, nuestra calidez, nuestra empatía, nuestro oxígeno y nuestra curiosa atención. Del mismo modo que una ola no es lo contrario del océano, el miedo tampoco es lo contrario del amor. El miedo es una expresión total y completa de la conciencia, de la misma conciencia oceánica que danza en forma de dicha, de alegría, de asombro y fascinación. El miedo es una forma de amor contraída, tensa y autocontenida, pero no es su opuesto. Este entendimiento no dual te cambiará la vida y empezarás a poner fin a todos los conflictos y la oposición que albergas en tu interior. Tú no atraes los abusos, las pérdidas o las desgracias por medio de una especie de frecuencia vibracional defectuosa. No fuiste tú quien manifestó a través de sus deseos el cáncer, la infección o la fractura que padeces. Esto no son más que antiguas historias de culpa y de victimización. La verdad, abiertamente narcisistas, basadas en la comprensión dualista. Ya no necesitamos estos mitos y mentiras New Age. En lugar de eso, girémonos y miremos de frente a la realidad. Acojamos y demos la bienvenida a todos los sentimientos, incluso a los más oscuros y sombríos. Abracémoslos como los amados niños interiores que son, como las olas de nuestro corazón, como expresiones fascinantes de lo divino. Este mundo entero se mueve tan condenadamente rápido. Mira cómo la gente va corriendo de una experiencia a otra, sin apenas detenerse a contemplar el milagro de su existencia, sin tomarse casi nunca el tiempo necesario para dejar que la maravilla y la fascinación penetren en ellos. Se pasan días y días sin pararse a sentir ni por un solo instante sus propios sentimientos. Huyen adictiva y compulsivamente de sí mismos, siempre corriendo hacia un futuro imaginario, tan fascinados por el allí que se olvidan del milagro del aquí, tan identificados con el hacer que se pierde en lo más valioso, la simple sensación de estar vivo. Quizá estén a gusto, quizás sean famosos, tengan éxito, sean extraordinarios, quizás se dirijan hacia una mañana mejor y más emocionante. Sin embargo, están tan asustados de aminorar la marcha, de bajar el ritmo, de descansar profundamente, de detenerse e invitar a que aflore a la superficie lo que sea que se esconda en las profundidades de su inconsciente. Los terrores reprimidos, las ansiedades, todos esos anhelos infantiles que han quedado sin procesar, las vidas no vividas, los potenciales no alcanzados, las verdades no expresadas. Están enamorados de la luz, pero les da pavor entrar en contacto con la oscuridad. Se olvidan de la alegría natural de ser, de ese niño interior que fue aplastado y relegado para que pudiéramos convertirnos en adultos. Desatendieron la alegría, el juego, el espíritu travieso y revoltoso, la distensión que había que adormecer para así poder encajar en la sociedad. Y ahora parecen estar contentos con los placeres superficiales. El éxito, la popularidad, la apariencia, los logros, las cosas que importan,
pero que a fin de cuentas, en realidad, no importan. Satisfechos con una versión condicional y limitada de la felicidad. El tipo de felicidad que puedes publicar en Instagram, que puedes comprar y vender para que la que existe un opuesto y que puede venirse abajo muy rápido. La clase de felicidad que se ve bien. Es triste ver cómo hemos olvidado nuestro gran potencial. Por supuesto, no se trata de que haya nada malo ni equivocado en ninguna de estas actividades inconscientes. Simplemente sería bueno que todos pudiesen encontrar de verdad el valor necesario para detenerse, para descansar, para quebrarse, para llorar y para finalmente sentir el abandono, el desgarro, la frustración que inconscientemente llevaba las riendas de nuestra vida, para dejar de fingir de una vez, para sacrificar por fin todas esas cosas superficiales y adictivas a cambio de la verdad viviente, esa verdad aterradora, desorientadora, emocionante, embarazosa, incómoda y libre de ataduras. No hay vergüenza alguna en el hecho de desplomarse y comenzar a respirar a través del caos y el desorden. No cabe duda de que es todo un reto adoptar una actitud lenta, pausada y empática en un mundo acelerado. Ser sensible en un mundo que se ha vuelto loco al obsesionarse con los objetivos y los resultados, con las estadísticas y las superficialidades. Ser un amante en un mundo que ha reducido el amor a una mera mercancía. Estar despierto en un mundo que intenta adormecernos y luego trata de vendernos medicamentos, curas y distracciones para combatir el aletargamiento. Y sin embargo, a ti no pueden dormirte, no pueden aletargarte, entumecerte ni insensibilizarte. Ahora sabes el camino que has de seguir y no puedes dar marcha atrás. Tu sensibilidad es un precioso don en este mundo ajetreado y bullicioso. Puedes enseñarle al mundo cómo ir más despacio, cómo bajar el ritmo, cómo detenerse a contemplar la belleza en lo ordinario y lo mundano, cómo respirar, cómo sentirse cómodo con el espacio, con el silencio y con el no saber. No hay ningún lenguaje de lo sagrado. Lo sagrado se encuentra en lo ordinario.